Bueno, Stephen, para continuar con el capítulo 2 del libro, si lo crees, lo creas. Tiene la palabra. Listo, Niño, muchísimas gracias. Bueno, entonces, la sesión pasada habíamos finalizado o llegado más bien hasta el tema de las necesidades que planteaba Maslow. Em, Acá, listo. Entonces, mm, no sé si alguien quiere de pronto hacer alguna acotación de donde íbamos. Vamos a iniciar en el siguiente componente del capítulo 2, como lo decía Nio, que sería puntualmente, acá está el título, se me pasó ahorita acá, el ser una persona funcional. Entonces, después del análisis que hacíamos de las necesidades que nos había planteado Maslow y el por qué, digamos, que analizábamos esas necesidades, eh, nos planteaban ahí en el mismo texto, en este capítulo número 2, el tema de la persona completamente funcional. ¿Sí? Entonces, para irnos situando un poco en lo que es ese componente de la persona completamente funcional, no sé si alguien nos quiere de pronto comentar qué sería eso de ser una persona completamente funcional o qué se nos viene a la mente mientras nos ubicamos de pronto en el tema de los apuntes cuando hablamos de ser una persona funcional. Nio, para ti, ¿qué sería una persona funcional? Que hay una coherencia entre la mente consciente y la mente subconsciente, ¿sí? Listo, Eso es fundamental. Sí, tiene que haber coherencia. listo. Para Tara, ¿qué es una persona completamente funcional? Para mí sería la persona que tiene coherencia más, eh, la coherencia sería entre su mente, su sentir, su hablar y su actuar, lo cual quiere decir que tendríamos que haber trabajado mucho los temores que tenemos. Y a mí me parece que uno fundamental, que es el que yo considero que es el monstruo, que es el temor al que dirán. Por eso ser funcional me parece que es de un trabajo interno bastante fuerte. Y maravilloso eso que está mencionando Tara, porque hablando de esos miedos, cuando hablábamos del miedo al rechazo, el miedo a la crítica, el miedo al fracaso, pues aparecen esos componentes que está abordando Tara en este momento. No sé para Ana, ¿qué es una persona completamente funcional? Bueno, una persona completamente funcional para mí también sería, bueno, uniendo todo lo dicho anteriormente, aquella persona que se siente tranquila, se siente segura de tomar decisiones, de actuar, de vivir y que vive como en paz y en tranquilidad y que ha logrado conocerse y enfrentar esos miedos y poderlos trascender para poder ir más allá y poder vivir con tranquilidad. Perfecto. No sé si Luminosa nos quiere decir para ti, Luminosa, qué es una persona completamente funcional. Para mí una persona completamente funcional es esa persona que tiene como una suficiente madurez, una persona que uno dice esa persona es muy madura, es, es coherente, se expresa coherentemente y actúa coherentemente con sus pensamientos, sus sentimientos y la acción. Es muy coherente.
Es, ella es una persona que tiene objetivos, que es organizada y sobre todo es una persona que ha logrado un buen nivel de autoestima. Maravilloso, gracias. Y todos esos aportes y definiciones que acabamos de escuchar, el autor nos lo manifiesta en lo siguiente y dice que esta es una persona que disfruta de altos niveles de autoestima y satisfacción individual y está completamente relajada consigo mismo y con los demás. Entonces, miren qué bello ahí todo lo que han manifestado que se va generando en esa síntesis que nos va generando el autor frente a eso. Y hay algo muy interesante y nos menciona el autor y es que una de las características que más define a una persona completamente funcional y que siento que con lo que ustedes acabaron de decir encaja perfectamente, y es una persona que parece que está en una actitud que define como una persona no defensiva. Es decir, esa persona que no está en esa actitud como decimos nosotros, de estar a la defensiva frente a las cosas, es decir, que siente, o mejor aún, que no siente que tiene que justificarse o explicarse ante nadie por nada. Y este tema de la justificación es lo que incluso más adelante vamos a estar mirando como uno de los componentes principales para empezar a generar una vida en la cual no manifestamos esas emociones negativas. Entonces, frente al componente de la persona completamente funcional, nos preguntaba, venga, ¿y qué es lo que nos detiene? ¿Qué nos mantiene eh, incluso a las personas en los niveles más bajos de satisfacción o insatisfacción? Y ahí como retomando y haciendo un hilaje a lo que veníamos hablando anteriormente y algo que nos mencionaba hoy tan importante, debido a la crítica que mencionábamos la vez pasada, esa crítica destructiva y a la falta de amor, desde que somos niños empezamos a desarrollar emociones negativas que desde esas edades tempranas y a medida que vamos convirtiéndonos en adultos, estas emociones se van convirtiendo en emociones más intensas y generan emociones adicionales de varios tipos, como nos menciona el autor. Las principales emociones negativas que experimentan o que empezamos a experimentar a través de generar esas críticas destructivas se empieza o empezamos a experimentar el miedo, la duda, la preocupación, la envidia, los celos, el resentimiento, todas esas emociones que empezaban a generarse, incluso, como les digo, por eso desde las mismas definiciones que empezábamos a generar antes con lo que ustedes nos iban diciendo, pues empieza a generar que desde ahí empezamos a ver que lo que nos va deteniendo para generar o volvernos una persona completamente funcional son esos miedos de los cuales incluso Tara nos estaba hablando al principio. Entonces nos aborda algo importante y es convertirnos en una persona completamente funcional como principal objetivo. Y entonces nos preguntamos, ¿y cómo nos vamos a volver o a convertir en una persona completamente funcional? Y es lo que a través de esta segunda parte del segundo capítulo vamos a ir mirando y abordando. Había algo interesante que resalté muchísimo, porque cuando empezamos a mirar, o empiezo yo a analizar, y veo que hay una partecita como que nos dice el autor, que como resultado a esos procesos, la mayoría de personas, y lo hablo a nombre propio también, empezamos a mirar a los demás para validar la toma de las decisiones. Entonces empezamos a través de lo que hemos vivido, de las experiencias que hemos tenido, empezamos a buscar una validación constante en las decisiones que nosotros vamos a tomar.
Y empezamos incluso a preguntarnos o a generar una pregunta fundamental, y es, aun cuando ya vamos a tomar la decisión y escuchamos alguna otra opción o algún otro consejo, empezamos a dudar siempre y a tener una pregunta grande en nuestra vida, y es, ¿qué opción es la mejor? Y ahí viene un pedazo del texto, que es uno de los que mencionan ahí unas palabras de Cristina, que quiero que lo voy a leer textual para que lo escuchemos y hagamos una reflexión de ese pedazo. Y dice, unas palabras de Cristina. John es un hombre de mediana edad que lucha por ser decisivo y proactivo en su vida. Él tiene una familia muy cercana y es uno de 3 hijos. Su relación con su familia son importantes para él. A menudo busca la opinión de su madre y su hermana. Después de trabajar con John durante varios meses, me di cuenta de que cada vez buscaba el consejo de su madre. Aumentaban sus niveles de ansiedad. Si estaba de acuerdo con ella y hacía lo que ella decía, entonces su mamá era solidaria y cariñosa. Sin embargo, si hacía o incluso pensaba en hacer algo que ella no aprobaba, dejaba de hablar con él durante un par de semanas. Se sentía paralizado, incapaz de avanzar porque sabía que eso significaba molestar a su mamá y ser rechazado por su familia. He trabajado con varios clientes con la misma experiencia. Lo que los detiene y los mantiene estancados es el miedo de que si hacen algo nuevo o diferente podrían perder el amor o la aprobación de una persona importante en su vida. Como resultado, se quedan estancados en el mismo lugar durante años. Y aquí quería plantear la primera pregunta, y es, así como John, en algún momento nos hemos sentido estancados por estar pensando, sintiendo o generando esa aprobación específica de alguien o de algunas personas. Entonces quiero que nos respondamos eso a nosotros mismos, si de pronto fue con nuestra madre, con algún amigo, con alguna persona cercana, con nuestra pareja, y eso nos ha generado o nos generó un tipo de estancamiento. Entonces quiero que por favor, no sé si nos tomamos un tiempo como para irlo pensando, y les empiezo yo ahorita en un minutico a compartir la experiencia personal que tuve a través de esta reflexión. Entonces vamos a dar unos segunditos para que pensemos si en algún momento hemos estado en alguna situación similar a la de John. Vamos a darnos un minutico y ya comparto con ustedes. Listo, bueno. Voy a iniciar compartiendo mi reflexión puntual en este componente, y, o es que siempre tuve, y por eso cuando les decía yo y le agradecía a Luminosa por el cambio de capítulo, porque sentía que en el estudio del mismo estaba generando una reflexión tan profunda, era que me encontraba como John. Y es decir, que durante muchos procesos de mi vida siempre estuve pendiente de qué decisión yo iba a tomar para tener de una u otra manera la aprobación de mi mamá. Entonces, desde mi elección a estudiar lo que estudié, empezaba a mirar qué posibilidades tenía y con cuáles mi mamá se iba a sentir mejor.
Y desde ahí empezaba a mirar no solo esas decisiones, digámoslo así, trascendentales, como que estudiar, sino las cosas básicas. Entonces empecé a hacer como un recuerdo y empezar a recordar incluso si iba a comprarme un par de zapatos, estaba pensando si ese estilo de zapatos serían del agrado de mi mamá o no. Y entonces los iba a comprar, pero me detenía y decía, no, voy a enviarle la foto, la imagen, a ver si estaría o no estaría de acuerdo. Y empecé a mirar que, entre comillas, apenas fui avanzando en la vida, fui cambiando de mamá. Y eso lo busco es en que cambie la figura, pero buscaba siempre reemplazar eso que para mí era mi mamá, que me daba, entre comillas, la seguridad de tomar una decisión con otra persona, ¿sí? Entonces aparecía un amigo, aparecía mi pareja, aparecía mi jefe, aparecía un compañero de trabajo incluso, frente al cual cada vez que incluso en este momento tengo que tomar una decisión, busco la manera de validar y convalidar si la decisión que estoy tomando es o no es la mejor. Entonces empecé como a hacer ese análisis propio frente a la lectura. Creo que Clara Inés levantó la mano. Sí, A ver, buenas noches. Hola, Buenas buenas noches. noches. Hola. Estoy por acá en un granero en el cucurucho de mi casa. yo Pero soy bueno, afortunada. sí. Bueno, pues si inmediatamente hablaste de ese tema, pues a mí se me vino a la cabeza como mi mamá. Y yo dije, no, voy a pensarlo un poquito más porque siempre todo mi mamá. Dije, no puede ser. A ver si mi papá, mis hermanos. Pero no, definitivamente es más hacia mi mamá. Aún, o sea, yo, yo paso últimamente bastante tiempo con ella y veo que siempre estoy como, por ejemplo, en todo lo que es ser un poquito una mujer más liberal. Entonces, como que yo digo, mamá, voy a hacer esto porque, y yo ya inmediatamente estoy mirando qué gesto, cómo movió la mano, como, o sea, y me quedo siempre con el sinsabor un poco como que a mi mamá eso le pareció que yo ya soy como demasiado extravertida para su gusto y que eso no. Y, y o sea, muy, muy al pendiente de la aprobación de ella a estas alturas de la vida. Y entonces yo digo, no, o sea, no puede ser. Y sí, todavía hay mucho de eso. Entonces, em, y obviamente, hay cosas de la forma de ser de ella que yo no, que yo me doy cuenta, ella tiene su forma de pensar y pues ella es como es y yo no la voy a cambiar. Y yo tengo por mi recorrido en mi vida formas de pensar muy diferente y obviamente no vamos, pero las dos finalmente tenemos, pues no, o sea, no. Tenemos 20 años de diferencia de edad, entonces de alguna forma también me siento muy cercana a ella y ella muy cercana a mí, pero, pero, pero con puntos de vista muy diferentes, pero yo siempre como esperando aprobación y eso es casi como imposible porque mm, es- lo veo difícil. Entonces sí, siempre queda como ese ladito ahí, como es que es un poco, pues yo creo que es algo inconsciente, es algo, no, no es algo muy, sí, no, no es consciente, porque cuando estoy consciente digo, no, pues, ni modo, ni para qué, pero sí, es algo que queda ahí, pues, de cosas de la infancia. Gracias, dichosa y afortunada. Ujú. Y con esto quería también hacer una pregunta, y es para Tara. A ver si después de ese análisis me hice una pregunta, Tara, y fue, empecé a darme cuenta que empecé a generar un resentimiento por mi mamá, ¿sí? Y yo decía, leyendo este capítulo, decía, ¿será que el resentimiento puede venir desde ahí? Es decir, de estar de una u otra manera generando esa dependencia para tomar decisiones, se puede generar un tipo de resentimiento.
A ver, yo lo que veo es que definitivamente cuando nosotros tomamos un poco de conciencia, miramos la historia y nos vemos en las reacciones que hemos tenido, necesitamos proyectar en el otro para no hacernos responsables de nuestra responsabilidad, o sea, de nuestra acción en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Es mejor decir, no, es que mi mamá me hacía esto y es que mi mamá, pero no, éramos nosotros los que estábamos satisfaciendo una necesidad de aprobación. Cuando en esa toma de conciencia, claro, como estamos responsabilizando al otro, pues nos da rabia con el otro. Cuando pasamos a un nivel de conciencia distinto, donde yo asumo con responsabilidad lo que yo me he creado, pues también procesamos ese sentimiento hacia el otro. ¿Eso te queda claro, Stephen? Sí, señora. Es decir, y yo estaba reflexionando ahora en el sentido de que yo por lo menos me eché un pajazo mental grandísimo, ¿no? Entonces yo siempre creí que yo no había necesitado en muchas cosas la aprobación de mi mamá. Sin embargo, porque pues ella, lo que yo siento es que no me coartó, sino que me lanzaba como un cohete, ¿no? ¿Por qué? Porque la súper exigencia de ella era un lanzarme a hacer, tenía que ser perfecto. Pero esa perfección yo la hacía para satisfacerla. Ella no me detuvo, pero no era originario de mí, sino para recibir su aprobación de ella. Y ahí es donde yo pienso que descubrí hace un rato ya que ese fue un pajazo mental que me eché. Que ella no me frenó, pues claro que sí. O sea, ella no fue la que me frené fui yo. En el sentido que mi éxito o mis buenos resultados eran para satisfacerla a ella, no para mí, sino para ella. Eso queda claro, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo siento y cuando yo leí el libro decía, bueno, pero aquí falta la otra partecita, porque solamente habla de me trancó, me detuvo, pero puede que me haya impulsado. ¿Pero a qué me impulsó? ¿Sí? Y como yo me comí ese sapo, entonces tenía que ser perfecta para satisfacer la perfección que mamá quería que yo tuviera. Entonces alguien como yo me comí el sapo, no, ella nunca me detuvo para nada. Pues claro que sí, en ese sentido, ¿no? Es una inversión que hay, pero es de alguna manera una trampa. Porque si yo soy perfecta, pues imagínense todo lo que me tranca en el crecimiento, en el desarrollo, en la evolución. Entonces, claro, aparece muchas veces el resentimiento como el depositante en la otra persona por la proyección hacia la otra persona, ya sea quien sea, de nuestra responsabilidad, de los hábitos que nos comimos, de las cosas que establecimos para y por recibir aprobación de los demás. Y como tú dices, ¿no, Stephen? Lo seguimos proyectando en otras personas. Necesitamos la aprobación del jefe, por ejemplo. Necesitamos la aprobación de esa amiga que queremos mucho, necesitamos la aprobación del hermano, de la pareja, de los hijos, por ejemplo. Entonces, eso es importante verlo, ¿no? Porque no es solamente la mamá y el papá. Listo, Tara, gracias. Creo que Luminosa levantó la mano. Sí, es que hasta este instante yo había creído que había superado el cuento de la aprobación de mi mamá, porque yo generalmente siempre me rebelaba ante todo. Pero ahorita que Stephen dijo su experiencia, nos contó su experiencia, le doy las gracias por haberla contado, porque me doy cuenta que yo proyecté la aprobación en mi hermana. Yo, hasta muy grandes, ella me compraba la ropa, mi mamá me compraba la ropa. ¿Sí? Yo no podía tener autonomía ni siquiera para eso. Entonces ahora
recordé que yo voy a comprar un pantalón y llamo a mi hermana, le mando la foto, sí, lo que sea. Y si mi hermana no está, entonces me llevo a mi sobrina mayor. Entonces sigo en el mismo cuento. Pero bueno, ya que lo traje a la conciencia, entonces a superarlo se dijo. Que no nos le va a mandar la foto a las amigas. No te vamos a actualizar. No, increíble, oye, cómo salen esas cosas de por allá todas reprimidas. Interesante eso. Sí. Maravilloso. Muchísimas gracias, Luminosa. Y entonces, en ese continuar, ¿y por qué pensé yo en el tema del resentimiento? Es porque siguiente a esa lectura nos abordan con dos emociones negativas, que es la envidia y el resentimiento, que surgen de profundos sentimientos de inferioridad. Entonces ahí era cuando yo empezaba a mirar si inconscientemente, empezaba a transferir ese resentimiento, porque a través de estar en esa duda, siento yo constante de validación de las decisiones, pues empezaba a generar un tema de desaprobación y de inferioridad porque no sentía que fuese lo suficientemente capaz de tomar una decisión. Y hablando de la envidia, nos mencionan que la envidia es de las peores emociones negativas, porque hablando digo yo, desde lo religioso, abordan los pecados capitales, los 7 pecados capitales, y dicen el autor que la envidia es el único de esos 7 pecados capitales por el cual no hay recompensa. Para los otros habrá alguna recompensa frente al cometer el pecado, mientras que para este de la envidia no lo hay. Pues empiezas a generar todo un componente de enojo, de furia y de ira para el que lo presenta o lo manifiesta. Y ahí es que entonces viene la pregunta que me hacía apenas leía esto, y es si ustedes creen en eso que mencionan muchas personas, o en algún caso yo también lo hice, decir, "Ay, tengo envidia, pero envidia de la buena". ¿Qué creen? ¿Aparecerá ese componente de la envidia de la buena? ¿O simple y sencillamente se genera desde la misma raíz? Nío que dice que vimos ahí que se rió. Es que es como, mm, yo no sé cómo definirlo. Cuando uno habla de envidia y de la buena, eso es algo no coherente. La envidia es la envidia y lo bueno es lo bueno. No hay compaginación entre lo bueno y la envidia, porque lo bueno representa algo positivo y la envidia nunca va a representar algo positivo, sino como una minusvalía del individuo que se siente incapaz de conseguir o adquirir lo que otra persona adquirió, ¿sí? Entonces eso yo no le veo lógica, ¿sí? Y ahí Sí con es eso, un dicho sí. como para, para bajar un poquito el tono de lo que quiere, en vez de decir, mira, me parece que esta persona ha adquirido esto o ha hecho esto, lo admiro tremendamente y me encantaría tener o hacer eso. Eso es otra concepción, Mm. porque es una mirada positiva de la acción del otro y no una posición tan negativa y tan dañina como hablar de la envidia, porque la envidia lo que lleva es a la minusvalía y a la ira. Y ahí con ese término de la envidia de la buena, me surgía lo mismo que hablábamos en el encuentro pasado y era de la crítica constructiva y la crítica destructiva y la crítica positiva y la crítica constructiva y demás, ¿no? Entonces estaba como en ese ahí. Y siguiendo el texto, nos habla de lo que es esa admiración
positiva, ¿sí? De la diferencia siento yo de eso, mal llamado, como dice Nio, envidia de la buena, y lo que es esa admiración. Y admirar algo en otra persona o que otra persona ha logrado no es lo mismo que envidiarlo. Y ahorita Nio nos hacía, yo creo que con palabras muy acertadas, esa gran diferencia, ¿no? Es decir, cuando vemos al otro con admiración y no con envidia, se empiezan a generar ya dos emociones totalmente distintas. Y aquí me acordé de Tara en el capítulo pasado cuando nos explicaba las leyes mentales de atracción y repulsión, ¿no? Entonces, lo peor que podemos hacer es envidiar a los demás o sentir resentimiento hacia ellos. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, establecemos un campo de fuerza de energía negativa que expulsa y repele el éxito y la felicidad de nuestra propia vida. Y empezamos también a ver en el texto que ya hablando de lo que es la envidia y aparece el otro concepto del resentimiento, y empieza a ver que el resentimiento surge cuando alguien siente que otra persona ha logrado o disfruta de una mejor situación de la vida eh, de la que nosotros estamos transitando o viviendo. Y venían dos conceptos ahí pegados, la envidia y el resentimiento, como unos componentes que pueden dirigirse para justificar las políticas o la plataforma de algunos componentes, hablándolo y decía desde lo político, porque ciertas filosofías políticas definitivamente requieren un enemigo, ¿no? Entonces, es decir, que la envidia y el resentimiento requieren siempre de un enemigo para empezar a generarse como política o filosofía, no solo en un partido, sino incluso como algún componente de principio de vida. Y aborda también lo que es o lo que son los celos y la baja autoestima. Nos abordan o nos mencionan que la emoción negativa de los celos proviene de una baja autoestima, un sentimiento de indignidad, y pensaría yo que abordando lo anterior desde esos miedos al rechazo o al mismo fracaso. Y desde ahí con ese tema de los celos y la baja autoestima, pues viene esa idea que a veces reforzamos, y es si verdaderamente en algún punto podríamos realmente ser o no ser amados. Entonces, pues desde el comportamiento humano nos manifiestan que un poco de celos puede ser normal y natural. Sí, no sé, Tara, desde la psicología que nos abordan de pronto si eso es natural, los celos, si haya una medida Una pizquita. proporcionada o no a los celos. No sé ahí cómo funciona eso, si dicen La, que los can- celos hasta cierta medida son buenos, no son buenos, ¿cómo es desde la la psicología canción ese dice que componente? una pizca de celos está bien. Eso dice la canción. Es decir, es bueno, yo siento alguna cosquillita con aquello que está pasando aquí y allá. El problema que sucede es cuando esos celos abarcan y contaminan tanto el pensamiento y la acción que se convierte en un sentimiento perturbador, digamos, que invalida mucho la situación. Yo estoy plenamente convencida que los celos es falta de confianza en sí mismo, en cualquier campo, no solamente en el campo amoroso, en el campo profesional. Uno también puede estar celoso en el campo profesional, celoso bueno, de lo que sea en el campo, por ejemplo, de la prosperidad económica. Pero son cuestiones de uno que los proyectamos en el otro, ¿no? Y viene desde la inseguridad, y súmele la envidia que el otro todo lo que ha logrado y yo no he logrado esto o aquello. El otro como tiene una relación permanente y entonces la pareja de pronto mira hacia otro ladito y viene el pensamiento que está ya contaminado por falta de confianza, y aparece la celotipia como un determinante que va a alterar las relaciones de pareja. Pero evidentemente yo estoy plenamente de acuerdo con el autor en que manifieste que los celos es una reacción desde uno, ¿no? Desde su falta de autonomía, de confianza, aún de dignidad, ¿no?
Y entonces ahí vendría esa pregunta cuando nos abordan de que esa pizca de celos puede ser normal y natural, como uno puede llegar a controlar lo que se denomina como una pizca o no. ¿Mm? Porque en el mismo texto nos dice que esos celos nos pueden llevar a tener comportamientos irracionales y a relaciones arruinadas o arruinar las relaciones por esos componentes. Y lo dijo Tara, no solo las relaciones amorosas, sino también todas las relaciones que puedan haber. Y esos celos, ¿cómo poderlos identificar como el punto o el límite hasta el cual puede ser, no sé si sea conveniente llamarlo sano, o haya un punto puntual para poder determinarlo? Ahorita Tara creo que mencionó algo de cómo poderlo mirar, o no sé si hayan unos parámetros para uno ver y no llevar a lo que mencionó Tara de la celotipia, ¿es? Ujú. Porque ¿cómo uno puede hacer para identificar qué es o no es normal ese componente? O sea, ¿cómo hago yo para determinar que ese tema o los celos que yo estoy sintiendo son normales? ¿Cómo se podría ver, Tara? ¿Tú qué nos podrías de pronto referir en ese tema? Es como abrir la conciencia, ¿no? Pero pues esa es mi óptica, no sé. O sea, Sofía, ¿habrían como unos signos de alerta también frente a eso? me parece que tienen que ser como los signos de alerta de las adicciones, ¿no? Es decir, si definitivamente esto que estoy sintiendo me estropea y me contamina las otras áreas de mi vida y me perturba, se convierte en un pensamiento rumiante obviamente y en acciones de pronto rumiantes también, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que eso ya se salió de la normalidad. Listo. ¿Y por qué iba como a esas preguntas? Porque después nos abordan con un componente de los momentos de locura, ¿sí? Y entonces veía en noticias que decían, en momento de locura, X persona agrede a otra porque estuvo en intensa ira y dolor por celos y un poco de cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ese componente empieza a cegar también la razón que podemos tener? Y acá empieza a mirar o abordar el autor que todos tenemos nuestros momentos de locura. Y dice que es en esos momentos cuando dicen, no, yo estaba, mejor dicho, descompensado, no sabía qué era lo que estaba haciendo, cómo pude yo haber hecho esto. Y dice que todos los hemos tenido en algún punto y es debido a la intensidad de la negatividad o esa emoción negativa que estuvimos sintiendo. Y entonces con eso quería aquí hacer un ejercicio. Si en algún momento podemos recordar algún episodio en nuestra vida donde hayamos atravesado eso. Es decir, que digamos, uy, no, ¿cómo recuerdo que llegué y tomé esta acción, esta decisión, hice esto? Y después como que pensé y dije, no, pero yo cómo pude haber hecho eso. Si en el momento o después uno empieza a recordar y dice, incluso hasta al no recordar qué fue lo que uno hizo o dijo en ese momento de abordaje de una emoción tan negativa. No sé si de pronto Ana, Luminosa, Sofía, nos tienen algún recuerdo ahí. Eiva, Valiente también. Bueno, yo recuerdo una vez que yo tenía una pareja y yo tenía la duda de que esa pareja estaba como involucrada con la empleada de servicio, que era una chica jovencita y bonita, y entonces dije, yo aquí lo voy a pescar. Entonces estaba acostado y yo me arreglé y le dije, bueno, voy a salir, me demoro por ahí unas 2 horas, pero mi intención era decirle que me iba y no irme y quedarme y cerciorarme de que así, pero luego cuando me di cuenta que pues así fue,
eh, sí, ya cuando uno como que otra vez vuelve a la razón, dice, "Ah, pero ¿por qué hice esto?" ¿Sí? Yo en el fondo ya lo sabía y pues vi cosas que no me agradaron. Entonces ahí es donde uno dice hasta qué punto uno puede llegar en un momento en que pierde como la noción de, sí, de estar en su raciocinio real, ¿no? Bueno, ese fue una de las experiencias así como malucas, pero que me trajo en el momento, recuerdo. Y cuando leía yo sobre estos estados de locura, recordaba mucho a Nio cuando nos explicaba algo relacionado al secuestro amigdalar, ¿sí? Que hay momentos de ira donde la emoción aborda la razón y bloquea todo ese componente de inhibición hacia la toma de decisiones y nos genera ese proceso y ese impulso. Y continuando, nos aborda el autor que hay unos factores que crean emociones negativas. ¿Alguien recuerda cuántos son esos factores? Si son 6, si son 7, ¿cuántos factores serán? Ahí menciona 3. Tres factores que crean emociones negativas, dice Nio. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Dice 5. 5, 5, pero ¿quién dijo 5? Yo tengo 5. ¿a 5? 5 Entonces factores que Listo. yo no crean leí emociones sino una negativas. Ana le partecita. va ganando a Nio porque puso 2 más. 5. 5. Ah, bueno, Muy bien. entonces, bueno, ahí hay los que yo vi: justificación, identificación, hipersensibilidad. Muy No sé bien, cuáles Nio. son los Va otros bien. 2. Muy bien. Ese Maldición principio. Racionalización. de juicio Eh, crítico y la otra no sé cuál Ah, sea. no, pero bueno, no, Y sí la tiene toda. racionalización, ¿no? ¿Quién sabe por qué será que es la que no se nos olvida? Ah, sí, sí, tiene Porque todos razón. los que estamos La en este ración. grupo la usamos. La racionalización. Bien. Y Claro. aparecen esos 5 factores, ¿no? Sí. Y entonces dice que hay 5 factores principales que hacen que nosotros creemos emociones negativas y nos aferremos a ellas. Y entonces la primera que aparece es la justificación. Y esa justificación es la primera causa de las emociones negativas. ¿Alguien quiere comentarnos a qué hará relación esa justificación? A ver, ¿quién será? Bueno, mientras que vamos con la siguiente, que es identificación, la justificación era algo que ya incluso veníamos abordando y es esa necesidad de explicarnos a nosotros mismos y a los demás por qué tenemos el derecho de sentir lo que estamos sintiendo aún cuando estamos afrontando alguna de esas emociones negativas, ¿no? Es el estar buscando todo aquello que justifica incluso nuestras acciones o la manera como estamos nosotros sintiendo. Es que este me dijo, es que este me hizo, es que estaba atravesando X situación, es que estaba con esto y cada vez empezamos a buscar esa justificación y lo que hacemos con esa justificación es hacer que esa emoción negativa aumente, porque le estamos dando esa convalidación y estamos dándole los argumentos o dándonos los argumentos para poder justificar, como su nombre lo dice, esa emoción. Y cuanto más nos justificamos y nos convenzcamos Vamos. a nosotros mismos que tenemos la razón de lo que estamos nosotros sintiendo y que el otro es el que está equivocado, aún mayor vamos a empezar a generar esas situaciones de emociones negativas, de enojo y justificar el por qué lo hicimos. El segundo tópico, ¿cuál es? La Identificación. identificación. ¿Y qué es esa identificación, Nio? Es como atribuir, o sea, no responsabilizarse de uno, de sí mismo, sino más bien atribuir la culpa a otros.
Eso ¿Listo? es. Y aparece también aquellos que nos dicen, hey, pero no te lo tomes personal, ¿cierto? Y esa identificación también la veo complementando lo que nos menciona Nio, que nos tomamos esas cosas y nos identificamos frente a lo que las situaciones van generando y empezamos a tomarlas ya de manera personal y empezamos a mirar, que incluso nos dicen que otro de los términos que se utilizan para alucir a este comportamiento lo llaman el error de atribución fundamental. ¿Y qué significa esto? Cuando alguien más hace algo que nos lastima, nos ofende, culpamos a sus comportamientos por tener alguna deficiencia de carácter. Sin embargo, si nosotros hacemos algo para ofender o molestar a otra persona, lo excusamos como un accidente o atribuimos a cosas externas. Por ejemplo, nos plantean ahí un paragrafito donde nos ponen una situación para ejemplarizar. Y dice, si lees un periódico que miles de personas, hombres, mujeres y niños, fueron arrastradas y se ahogan trágicamente en una inundación en el norte de China, es posible que sientas un poco de tristeza, pero luego pasarás la página al siguiente tema sin emoción en absoluto. Como no conoces a ninguna persona afectada, ni siquiera conoces esa parte del mundo, no te identificas con la tragedia, como resultado, no experimentarás emociones negativas cuando lo lees. Sin embargo, cuando lo hacemos de manera contraria y es una situación cercana, empezamos a generar ya una emoción, una sensación diferente. Y viene el tercer tópico, que es el que nos mencionaba Nio como último tópico, y es la hipersensibilidad. Y eso lo ataba a un concepto que conocí no hace mucho, y es las personas altamente sensibles. Y llegué a identificarme incluso como una persona altamente sensible, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice frente a esa hipersensibilidad? Y es que esa hipersensibilidad es cuando empezamos a tener una mayor, digamos que foco frente a los pensamientos, las opiniones, las actitudes que los demás tienen hacia nosotros. Y hablaba hace poco con alguien y decía que son esas pequeñas cosas para muchos que para cuando generamos esa hipersensibilidad, pues las vemos también en una dimensión mayor y las empezamos a generar con mayor, de pronto, trascendencia frente a lo mismo que va ocurriendo. ¿Alguien quiere comentar algo más de la hipersensibilidad? Y generalmente la hipersensibilidad tiene un origen en precisamente en la infancia, ¿no? Donde la falta de aprobación o de reconocimiento fue la ley, digamos, ¿no? Y si lo que se hizo fue todo lo contrario, todo está mal, todo es un pero, todo es incompleto, todo es negativo, entonces la crítica, por eso yo no entiendo la crítica positiva, pero bueno, la crítica hace tanto daño, ¿no? Entonces, eso es porque de todas maneras, en esa falta de aprobación, esa crítica permanente, lo que hay es una muestra de falta de amor, digamos, faltó. Puede que el papá o la mamá le estén dando amor, pero faltó según las necesidades del niño o de la niña. Y entonces ahí aparece esa hipersensibilidad. Aparece el cuarto tópico, que es la maldición del juicio crítico. Y nos mencionan que el juicio crítico es la tendencia de las personas a juzgar a los demás de manera negativa. Cuando nosotros juzgamos a los demás, lo que estamos generando es declarar o hacer unos juicios de valor frente a las otras personas. Y era lo que abordábamos en la sesión pasada frente a esas críticas constructivas que se vuelven son juicios de valor hacia las otras personas. Incluso nos mencionan que en la Biblia nos dicen no juzgues y no seréis juzgados. Ujú. Esto significa que cuando juzgas a los demás en realidad
traes negatividad e infelicidad. Y vuelvo a retomar las leyes que hemos abordado en los capítulos pasados, que es lo que nosotros vamos a empezar a traer. Cuando se hace un juzgamiento, ¿cierto? Nos estamos configurando a nosotros mismos como alguien superior a otra persona e inmediatamente haciéndole inferior a nosotros mismos. Y es lo que empezamos a generar ya en el texto, como es alimentar o el darle ese peso al ego. Entonces viene un ejercicio que vamos a realizar, tomado textualmente del libro, y es el siguiente. Dice, muy a menudo juzgamos a otras personas por algo que no nos gusta a nosotros mismos, o estamos celosos de esas personas y queremos ser capaces de comportarnos de la manera en la que ella lo hace. La próxima vez que te encuentres juzgando, explora las motivaciones. ¿No te gusta un rasgo similar en ti o desearías poder comportarte de la forma en la que lo haces o en la forma en la que lo hace esa persona? Y viene complementando ese ejercicio el desapego y cómo practicamos el desapego. Y el desapego empieza a verse como lo contrario de juzgar y condenar ciertas conductas en el otro, alejarse de la persona, permanecer impasible y elevarse por encima de las situaciones. Cuando juzgamos a otro, nos volvemos emocional y las emociones distorsionan las evaluaciones. Entonces, frente a ese ejercicio del desapego, nos plantean que lo mejor es ir generando, como veo yo, ir generando esa empatía y es estar preguntándonos qué es lo que puede estar generando en esa persona para estar haciendo o comportándose de alguna manera particular. Y nos dicen que no es posible hacer preguntas y enojarnos al mismo tiempo. Y nos invita el autor a que nos hagamos preguntas, no para respaldar nuestra posición frente al argumento que tenemos de justificación de la conducta del otro, sino para comprender mejor de dónde es que viene esa respuesta o esa reacción que viene del otro. Y todo esto aparece en nuestra mente y nos dicen, utilicemos de manera correcta nuestra mente. Y nuestra mente es tan poderosa que puede ser una espada de doble filo. Podemos usarla para ser felices o usarla para enojarnos. ¿Y cuál es el objetivo que debemos nosotros plantearnos, manifestado por el autor? Pues es usar esa inteligencia para mantener la calma y el control. Y él nos sugiere que dentro de ese proceso es generar esa estrategia de estarnos preguntando qué es lo que puede estar motivando en el otro ciertos componentes. Y para eso viene un método que es el método Sedona. ¿Alguien recuerda de qué consiste ese método? Lo vimos por ahí, lo practicamos un poco. Por ahí alguien levantó un esferito de tapita negra. Sí, ese es un método interesantísimo. Yo lo hago en otro sentido cuando veo que estoy atrapada en una emoción. Entonces yo cojo la emoción. Además, yo hago el ejercicio cogiendo el esfero y le digo a la gente, ve, coge el esfero con tu mano izquierda, si es zurdo. Ahora pásalo a tu mano derecha. Es más, chévere que lo hagamos, ¿no? Vamos el esfero con la mano izquierda. Un palito, un esfero, una cuchara, lo que tengamos a la mano. Con mano izquierda. Mano izquierda. Pongamos la mano derecha en esta posición. Ahora pasémoslo a la mano derecha. Ajá, ¿y qué pasó? Atrapamos el esfero. Esta es la emoción. Nosotros pasamos aquí la emoción y atrapamos la emoción. No es la emoción la que nos atrapa a nosotros. Nosotros atrapamos la emoción. Entonces ahora volvamos al ejercicio. Ya tenemos aquí la emoción atrapada. Me gustaría que cada uno identificara una emoción que es la que más nos atrapa. A ver, identifiquemos la emoción.
Ahora vamos a empezar a apretar y apretar y apretar y apretar la mano. Más duro, más duro, más duro. Ana, ¿cómo vas? La mano no la estoy viendo. Apretada, bien duro, bien duro, bien duro. ¿Qué estamos sintiendo en este momento? Mira la Dolor, cara de Leo. Dolor, dolor. Incomodidad, dolor. incomodidad. A mí me duele hasta ya Emoción. me salió pelotica aquí en el brazo. Entonces, esta es la emoción. Por ejemplo, ¿cuál es tu emoción atrapada, Ana? El miedo. El miedo. Te pregunto, ¿quieres seguir sintiendo miedo? No, para nada. ¿Lo quieres soltar? Lo quiero soltar. ¿Cuándo? Ya. Ya, suéltalo. Entonces, ay, me dolió la mano, me clavé las uñas. Ay. Entonces, esto es lo que es el método. Y lo podemos hacer con muchas cosas. Evidentemente, cuando nos vemos muy atrapados, yo lo uso mucho con mis consultantes. Te le digo, ve, como generalmente mis consultantes tienen libretica y esfero, les digo, vamos a hacer un ejercicio y les explico. Entonces ahí es cuando veo que nosotros atrapamos las emociones. La emoción no nos atrapa. Y eso es lo que nos está demostrando el método Sedona. El autor lo está utilizando en otra cosa, pero sí, a mí también me quedó doliendo la mano. Entonces, entonces ese es el método. Y es muy efectivo cuando nosotros hacemos eso. Me he encontrado con que la ira es una de las que más veo ahí, los celos, por ejemplo. Y entonces una vez una consultante me dijo, no lo quiero soltar y yo quedé desarmada, ¿no? Entonces le dije, bueno, entonces lo vamos a soltar más, vamos a trabajar cuál es la razón por la cual no la sueltas. Entonces ahí hay un elemento importante, es que aparece una ganancia secundaria. Ella me decía, yo no suelto los celos porque cuando yo me doy cuenta que él me la hizo, así decía, es decir, me puso los cachos, que era una conducta muy repetitiva, había un acto de compensación material muy grande de él hacia ella. Entonces le llegaba con el anillo, con el cambio del carro, con el viaje a no sé dónde, con si sé más. Entonces ella me decía, no, yo no voy a dejar los celos, no me conviene. Y ella lo tenía clarísimo, lo tiene clarísimo. Entonces ahí es cuando, si uno es honesto, que es uno de los principios importantes de esto, es si yo soy honesta, miro si esto me representa o no una ganancia secundaria. Más las ganancias secundarias son un boomerang. Porque esa mala intención, llamémoslo así, digamos, pues se devuelve de alguna manera. Entonces hay también que tener cuidado, ¿no? Y eso que nos decía Tara, esa pregunta puntual de este ejercicio era, ¿qué sostiene el lápiz en tu mano, no? Sí, ¿Sí? Y entonces yo modificaba esa pregunta por lo siguiente. Cuando hacíamos, por ejemplo, y maravilloso el ejercicio que nos hizo Tara, que decía, listo, ¿qué emoción? Entonces yo ponía ahí, en el caso, por ejemplo, del enojo, ¿sí? ¿Qué sostiene el enojo en mi vida? Entonces, si estoy trabajando el enojo, me preguntaba eso, ¿qué lo sostiene? ¿Qué sostiene el enojo en mi vida? Entonces modificaba la pregunta que nos hacía el autor con qué sostiene el lápiz en tu mano, qué es lo que sostiene esa emoción en mi vida. Y pues aparentemente es tan sencillo como lo hizo Tara con el ejemplo que es soltar el esfero, ¿no? Y con eso me ponía a pensar ahorita con el dolor. Entre más tengamos esa emoción, por más que lleguemos a soltarla en un momento, queda un dolor después de soltar esa emoción, ¿no? Y entonces me preguntaba, era, entre más tenga yo apretada esa emoción, ese esfero, llega el momento donde lo suelto y más dolor voy a tener aún cuando suelte esa emoción. O sea, entre más rápido pueda yo liberarme de la emoción, menor va a ser el impacto que pueda tener yo en la vida. ¿Y cómo lo hacía yo? Es decir, con el enojo en mi vida puedo ir rompiendo relaciones, puedo ir rompiendo
procesos laborales, familiares, y entonces a través de querer estar aferrado a una emoción puedo generar más cadenas de dolor por querer estar aferrado a un sentimiento y a una emoción. Entonces ahorita que todos quedamos, yo creo que la mayoría con dolor en la mano, pues muchas veces son esos dolores secundarios a través de querer aferrarnos a una emoción o justificar alguna emoción negativa en nuestra vida. Y es de ahí Este donde dolor, continuamos. Dime, perdón, dime. este dolor que sentimos ahorita, ya mañana no lo tenemos. Más nos queda un recuerdo. Entonces, ese recuerdo es como el soplete, digamos, para evitar precisamente aferrarnos, que es el ejercicio del esfero, aferrarnos a situaciones incómodas. Por ejemplo, a las relaciones tóxicas amorosas, a las relaciones tóxicas de amistad, a las relaciones tóxicas vinculares familiares. Entonces, es como el recuerdo. Cuando hacemos este tipo de ejercicios, acuérdense que la mente trabaja con símbolos, por lo tanto, queda ahí el recordar, es como un anclaje, ¿no? Y es maravilloso, y aquí tenía yo anotado, porque ese mismo ejercicio del esfero, en el mismo texto, nos manifiesta otro ejercicio similar para empezar a hacerlo con las personas, ¿sí? Dice, toma una hoja de papel y escribe los nombres de las personas con las que estás enojado. Entonces yo decía, ¿cuántas personas tenemos nosotros aferradas como las tenemos con ese lápiz? Y aún las tenemos nosotros aferradas desde el enojo, no desde el perdón, la aceptación y demás, sino las tenemos todavía aferradas a nuestras vidas desde el enojo. Y pues el ejercicio es sencillo, creo que en 2 minutos podemos hacerlo tomemos ese papel y vamos en ese papel a escribir los nombres de la persona o las personas con las que aún estamos enojados. Escribamos las cosas que nos hicieron sentir justificados en nuestro enojo y luego de que lo vamos a escribir, tomamos ese pedazo de papel, lo rompemos y lo tiramos a la basura. De esta manera, dice el autor, podemos usar nuestro poder de elección para liberarnos del dolor del pasado, para dejarlo atrás o destruirlo por completo y poder disfrutar la libertad y la alegría del futuro. Entonces, en el siguiente minuto, quiero que hagamos ese ejercicio. Cojamos en una hoja y vamos a escribir aquel nombre o aquellos nombres de personas con las que aún estemos enojados. ¿Listo? Ya los tenemos ahí identificados, identificamos esas causas o esas justificaciones que nosotros mismos empezamos a convalidar para sentir ese enojo. Tomamos ese papel y vamos a hacer el ejercicio de romperlo, de destruirlo. Dicho que este papel se vaya desintegrando en la mayor cantidad de pedazos posibles. Pues no con tanta rabia, mi niño, quién sabe qué nombre escribió. No, es que hay que botar toda la energía Eso es. negativa que hay. Y cogemos esos papeles y los botamos a la basura.
Yo siento que ese ejercicio muchas veces hay que hacerlo la mayor cantidad de veces que sea necesario para empezar a despojarnos también de personas y situaciones que aún traemos al presente. No sé si O Ana iba a los decir algo quemamos, o los quemamos, o mejor los aún, quemamos. y tiramos las cenizas al viento. Eso mejor. Y eso sale hasta como una rima de una bella canción. Listo. Y continuamos con el quinto, que es la racionalización. Nos dicen que la quinta causa de las emociones negativas es la racionalización. Y esto ocurre cuando usamos nuestra mente para poner una explicación socialmente aceptable sobre nuestro propio acto inaceptable. O incluso para condenar racionalmente a otro frente a la conducta que el otro está teniendo. Y nos manifiesta y nos dice el autor que incluso los peores criminales sienten en algunos casos que son inocentes y meramente víctimas de alguien o de alguna circunstancia que los llevó a generar las diferentes situaciones. Entonces, igual la invitación durante todo este capítulo es a eliminar la expresión de esas emociones negativas. Eh, Listo. No sé si alguien quiere comentarnos algo ahí puntualmente para seguir avanzando. Porque acá ya viene y como resultado, siento yo, nos aborda que la peor emoción de todas es el enojo. Es la máxima emoción negativa. Todo lo que es el miedo, la duda, los celos, la envidia, el resentimiento, todo se convierte en enojo. Y desde el enojo es en donde empezamos a generar una cantidad de comportamientos que van desde el interior, incluso volviéndose físico, expresándose en algún tipo de enfermedad, cuando lo es de manera interior o hacia el exterior, destruyendo incluso las relaciones con los demás y generando todo el tipo de situaciones conflictivas que podemos tener. Y nos dice que esa principal razón del enojo es que nosotros nos sentimos agredidos en algún momento, atacados, lastimados o abusados por otra persona. El enojo es esa actitud defensiva que enraiza o que genera todo ese componente desde la tristeza. Es ese deseo de volver al otro aquello que nos está generando o nos está lastimando. Y esa expresión del enojo eh, es o una de esas peores causas o cosas que el enojo nos lleva es poder expresar cuando estamos abordados frente a ese componente de enojo, es que empezamos a hablar, a justificar y a darle más validez a ese enojo, a justificar el derecho que tenemos nosotros a estar enojados. Y entre mayor justifiquemos eso, es como un incendio, dice ahí, entre más lo justifiquemos es como si más le echáramos combustible y cada vez se va generando de mayores proporciones. Y entonces nos mencionan que debemos, en vez de generar esa culpa hacia los demás, empezar a aceptar la responsabilidad y no empezar a generar lo que veníamos haciendo, que es el juzgar, el justificar o el culpar a los demás. Entonces nos manifiestan que la persona que han sido negativas en mayor proporción, enojadas e infelices durante años, pueden cambiar sus emociones negativas casi instantáneamente con una simple estrategia o medida, pero que a su vez es muy poderosa, y es el empezar a manifestar que somos responsables. Y es frente a las diferentes situaciones generar ese comportamiento, yo lo diría que un mantra diario, y es soy responsable. Y desde aquí empezaría yo a mirar algo que nos lo aborda también más adelante, y es, Nio, ¿cuál es la diferencia entre asumir la responsabilidad versus la culpa?
Cuando decimos soy responsable o es que soy culpable, desde esas dos posturas, ¿cuál es la diferencia grande? La culpa transfiere la responsabilidad a otro. Y cuando uno dice soy responsable, asumo la parte que me corresponde del hecho que está sucediendo. Entonces, uno, ejemplo, una pelea, una discusión fuerte, si alguien viene y lo agrede a uno, y si uno no responde ante la agresión, uno no le está dando la oportunidad de que lo agreda, ¿sí? Cuando alguien ante un estímulo existe una respuesta. La reactiva es cuando únicamente lo hace a través de la emoción y la proactiva es cuando toma autoconciencia y autoconocimiento para poder elaborar una respuesta ante un estímulo, por ejemplo, negativo, pasándolo por el filtro de los valores para tomar una decisión de cómo va a reaccionar. Entonces, eso es una actitud responsable, responsable. Pero si yo reacciono, alguien me ofende y yo pues le contesto con otra ofensa, ¿ser responsable o no ser responsable? No ser responsable. Ser reactivo. Se vuelve uno reactivo y ante la reactividad en vez de solucionar el problema, agranda el problema. No Valiente, sé si me hice entender. Valiente, ¿nos ibas a decir algo? Sí, yo quisiera como que reflexionar un poquito más en relación con esto, porque me pregunto si uno puede hablar de que siempre tiene que aceptar la responsabilidad de la situación o hacerse responsable de la emoción. Y digamos que a mí me gusta poner a prueba lo que los presupuestos de los que se habla en un momento dado, colocando situaciones extremas, porque digamos cuando yo coloco situaciones extremas, pues como que eso me ayuda a ver si el argumento como que me llega, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí hablamos de aceptar la responsabilidad de la situación y la situación es, por ejemplo, una violación, es como difícil pedirle que acepte la responsabilidad de la situación, diría yo, o no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? O a los niños que violó Garavito, decir, no, pues tienen que aceptar la situación, la responsabilidad de la situación. Entonces yo me pregunto si cabe la responsabilidad de la situación o hay que hablar de la responsabilidad de qué hago yo con la emoción, pero no con la situación, porque yo no creo que en todas las situaciones la persona es responsable, como por ejemplo estas concretas, o no sé, digamos, ustedes cómo lo ven. Y incluso, gracias Valiente, porque yo tuve exactamente la misma relación frente a esa pregunta que hace Valiente y lo pude responder casi hasta finalizando el capítulo, porque ahí abordan eso, porque yo decía, venga, ¿y cómo me hago responsable? Incluso lo vi con una situación puntualmente el día de hoy, sin ser, digamos, en lo cotidiano tan extremista con esos casos maravillosos que nos pone Valiente, pero decía, uy, ¿cómo hago para sentirme responsable de esto? ¿Mm? Cuando termino ahí de abordaje, plantean lo que dice Valiente y es que no asumo la responsabilidad de lo que sucede, sino de la emoción y de mi reacción frente a lo que está sucediendo. Aún cuando empezaba yo a hacer ese mantra de soy responsable, me cuestionaba y lo debo confesar que yo decía, pero ¿cómo así responsable frente a esto que me está sucediendo? ¿Sí? Y generaba un poco de incomodidad, que aún busco de dónde es que sale esa incomodidad para hacerme responsable y poder generar ese soy responsable frente a las cosas.
Yo veo que es esa responsabilidad frente a la emoción y a la elección de respuesta que estoy teniendo. Algo similar a lo que decía de pronto ahorita Niño frente a la responsabilidad y la culpa. La ¿Sí? proactividad. Entonces, venga, ¿qué reacción voy a tener? Y desde ahí es donde yo soy responsable, ¿sí? Y qué emoción se puede generar. No sé, alguien más quiera complementar de pronto esa pregunta Sí, maravillosa que nos hizo sí, Valiente. Sofía, Sí, Sofía. Sofía. eh, esto va por etapas, ¿sí? Yo creo que cuando pasa un evento de estos, va como por etapas de evolución, ¿no? Pero cuando uno entiende ya el ser responsable, a mí me costaba mucho cuando inicié a estudiar Pono, que fue donde aprendí el 100% responsable sobre lo que a mí me sucede, es que el miedo, si yo tengo miedo es porque eh, el miedo atrae, ¿sí? Uno, el miedo atrae. Dos, cuando yo me hago responsable, estoy diciendo que si a mí me pasó esta situación es porque traigo un programa de atrás que tiene que ser manifestado. Entonces, si hay un programa, yo no puedo ir a este programa hasta que yo no lo haya sanado, ¿sí? Entonces, si dice uno, bueno, pasó esta situación, ¿sí? Y el niño no puede evitar, o la persona que le ha pasado este evento, no puede evitar que suceda, ¿sí? Y con esa información que yo ya tengo, es cómo la voy a utilizar para madurarla y poderla transitar, ¿no? Y es que desde la sabiduría toca definitivamente, cuando uno dice yo soy responsable, tengo que haberme trabajado mucho. Soy responsable de lo que pasa hoy, sobre los eventos que a mí me suceden, pero con una madurez de que haya evolucionado yo mismo a mi personal. Y si no, le queda muy difícil, muy difícil. Cualquier cosa, sea el tema que pase, no solamente este tema de una violación, de un abuso, sino cualquier evento que pase, tiene que suceder porque debe haber una pita en algún lado que se devuelve. ¿Sí me hago entender? Nada ocurre en el universo al azar. Todo ocurre porque por alguna razón. Y aunque suene duro, aunque suene cruel, aunque suene, es que si un niño le pasa un evento de esta situación, debe haber algo más fuerte que hace que suceda este evento. Y para un niño tal vez de grande diga, miércoles, yo hubiera podido hacer algo, el niño no puede hacer nada. Si le pasa a un adulto, dice uno, es que yo no debería haberme puesto esa ropa, yo no debía haber hecho esto, yo tal vez no debería haber dado, mejor dicho, lo que decimos aquí, haber dado papaya. No, es que lo que está por suceder, así uno no quiera, eso es como si ya estuviera escrito. Es yo con esa información, es hacerme 100% responsable. Ya lo que sucedió, sucedió y no puedo cambiar un pasado, pero sí me puedo hacer responsable 100% de lo que yo escriba aquí hacia adelante, con la información que me tocó vivir. Pues creo, no sé, pues lo diría yo. Todos tenemos diferentes formas de ver las cosas y cómo podemos transitar un dolor de estos y cómo lo podemos sacar o cómo podemos evolucionarlo. Pero cuando yo digo 100% responsables, que me hago 100% responsable del paquete que me tocó vivir. Pues no, Yo, creería yo. yo opino algunas Sí, no. cosas. Por ejemplo, ¿qué responsabilidad puede tener un niño de 3 o 4 años que lo viole? La responsabilidad no es del niño.
La responsabilidad es de la familia por no prever o cuidar al niño para que suceda el hecho, ¿sí? Puede haber casos extremos que por más que lo cuide el niño y sucede el hecho, ¿sí? Entonces hay que buscar otras causas, ¿sí? Sí, Tara. Yo siento que la culpa es una emoción resultado de. Yo puedo sentir culpa porque pasé y intencionalmente le di un codazo al vecino. O sea, yo en mi agresión le di un codazo. Entonces yo siento la culpa como reacción a que mi intención fue voluntaria ahí. Pero vamos a imaginar que yo soy una psicópata. Uy, no, yo no soy eso. Pero bueno, vamos a imaginar que el personaje es una psicópata. ¿Va a sentir culpa? No, le pegó un puñal y no va a sentir culpa. Entonces, evidentemente, no podemos hablar que la responsabilidad o la irresponsabilidad siempre llevan culpa. La culpa va a depender de esa escala de valores en las cuales o de esa alteración mental, en este caso el psicópata, que se tiene ante una situación. Entonces, para mí nunca ha sido la culpa tiene que darse con, la culpa es resultado. Entonces yo, por ejemplo, en el lenguaje, y lo dice el PNL, cuando hablamos de la culpa, estamos haciendo, tú eres culpable de haber llegado tarde, estamos haciendo un ataque a la parte interna del otro, pero si yo le digo, tú eres responsable de llegar tarde, estoy invitando a la acción, a la proactividad de la que hablaba Mío. Entonces, la culpa es resultado de cada uno. Alguien puede ser tan descarado, pues que no tiene ninguna culpa de sus acciones, porque es un manipulador. No vayamos ni siquiera a un psicópata. Es un manipulador, es un encantador de serpientes. Eso es su estrategia. Entonces, yo sí ligo, para mí esas dos palabras las tengo como muy diferenciadas, ¿no? Gracias, Tara. Y frente a eso, Valiente, frente a la pregunta que hacías, ¿qué respuesta tú nos darías frente a ese interrogante que nos planteaste? Yo creo que, es decir, a mí me parece que todo tiene que ver con los paradigmas en los que uno está parado, ¿no? O sea, yo he escuchado paradigmas en los cuales, y pues, que son maneras de verlo, más o menos el planteamiento es que Hitler está muy bien felicitado porque pues hizo muy bien su tarea, que era ayudar a evolucionar a la gente matando gente como mató, y que otros judíos están evolucionando bastante. Entonces, son paradigmas que pues yo veo que pues por lo menos yo prefiero tenerles mucho cuidado porque pues termina uno justificando todo, ¿no? Puede uno terminar justificando todo y pues yo digo, bueno, si yo educo a un niño en que pues tenía la tarea de ayudar a evolucionar al otro, entonces yo puedo decirle al compañerito que me cae mal, lo reviento a patadas y digo que es que yo lo quería ayudar a evolucionar. Entonces, digamos que a mí ese tipo de paradigmas me resultan un poquito complejos. Lo que sí creo es que, digamos que, mejor dicho, yo pienso que hay cosas, mejor dicho, yo busco tener ideas que me quepan independientemente de que no tenga la idea de, por ejemplo, de reencarnación ni nada, porque pues no siempre la gente lo tiene y uno mismo podría decir, bueno, y si este paradigma no existiera, ¿cómo me busco una salida sin, por ejemplo, tener la idea de la reencarnación? Entonces, por ejemplo, frente a esto que yo les coloco, yo sí pienso que hay momentos en los que uno no puede decir que la persona es culpable, porque, por ejemplo, una mujer violada que uno le diga que además tiene la culpa, pues creo que no la está ayudando mucho. ¿Sí? Dígaleselo desde donde se lo diga.
de pronto la situación la vivió, por eso yo hago mucho énfasis en la diferenciación entre ser responsable de la situación y de la emoción, ¿sí? Entonces, listo, la violaron. Eso para mí no tiene ninguna justificación, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir para mí? Que pues esa persona está en un nivel de conciencia complicadísimo y tendrá que vérselas con la vida y su proceso y ver qué hace. La persona violada, yo pienso que tiene que empezar a hacerse responsable de ya esto me pasó, ¿qué hago con esto que me pasó? Sí, o sea, mi responsabilidad es, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a dejar que esto me destroce la vida, voy a recuperarme de esto, voy a seguir adelante, o sea, me queda la situación en la mano para ver hacia adelante cómo la manejo, pero no soy responsable de la situación, sino qué hago con lo que ocurrió. ¿Por qué? Pues porque yo sí pienso que hay cosas en las que uno no puede decir que, por ejemplo, los vuelve y juega, los niños que violó Garavito y los acabó. Si alguno sobrevivió, entonces hay que decirle que se la buscó, pues yo no creo, ¿no? O sea, no creo que sea responsable de eso. ¿Qué es Claro. su trabajo? Ver qué hace con eso. ¿Cómo se para de ahí? ¿Qué hace con eso? Para mí esa sería como, por eso yo no sé si sea también un tema de traducción, ¿no? Que a veces, ni idea si este libro fue escrito en español o en inglés, pero a veces en las traducciones pueden cambiar una palabra que cambia todo, ¿no? Entonces, es eso. Para mí la diferencia está en que uno no es responsable necesariamente de la situación, Sí, sino de qué hago con ella, digámoslo así, ¿sí? Además, digamos que aún metiéndole, por ejemplo, reencarnación, a mí me gusta un planteamiento que hace Brian Weiss con relación a estas causas extremas y él dice, de pronto usted por resonancia, por lo que sea, usted tiene que llegar a un sitio, pero aún ahí siempre los participantes tienen elección de qué hacer. Entonces yo lo veo de esta manera. Y lo hablaba alguna vez con alguien en una consulta que estaba esa persona furiosa, furiosa, furiosa porque estaba en un cargo público muy importante y pues de estas cosas, ¿no? Que para quitarlo del medio lo calumnian y me decía, pero es que es injusto conmigo. Yo le decía, mire, esto no es un término de justicia, sino que usted es como el que se mete a jugar un partido de fútbol, ¿sí? Si Colombia le toca jugar contra Paraguay, creo que son los que son bien patanes, existe una alta probabilidad de que le metan un patadón a los mejores jugadores. ¿Eso toca que ocurra? No, porque ellos podrían decidir jugar juego limpio. Pero cuando yo estoy en esa situación, sé que tengo un mayor riesgo de que me pase, ¿sí? Hasta ahí, ¿no? Pero digamos, entonces por resonancia puedo llegar a una situación compleja, pero eso no quiere decir que la salida, la única salida existente sea que el otro me patee. El otro siempre tendrá la posibilidad de elegir no reventarme, romperle la pierna al otro en el partido. Es una elección. Ahora, si yo tuve que meterme al partido por lo que fuera, pues bueno, estoy en el partido, pero no soy responsable de que el otro me patee. Soy responsable de qué hacer si el otro definitivamente me pateó, pues tengo que ver si voy a un médico o me dejo la pierna así, ¿no? Sería como yo lo vería, ¿no? ¿Nio iba a decir algo? no, que el enfoque de la responsabilidad que plantea el libro es la responsabilidad ante los hechos, no de los hechos, que es muy diferente. ¿Qué va a hacer ante estos hechos y no la responsabilidad del hecho? Así es, Nio. Bueno, aquí yo creo que Sí, también porque el hecho ya sucedió y con eso que sucedió ya no se puede hacer nada. Con lo que se puede hacer es con lo que tenemos que hacer o decidimos hacer. Señora. Bueno, ya aquí son las 8:10, no sé, Sí. ¿ustedes qué opinan? Como para ir generando el tema del acuerdo que habíamos llegado con los tiempos. No sé, lo pongo a consideración de ustedes y de todas maneras pues nos queda una partecita ya muy pequeña de lo que es el segundo capítulo. Creo que la que sigue es Ana con el tercero, ¿cierto? No sé Sí, si en la primera media hora yo creo que abordamos el componente y continuamos con el tercero, pues como para sí, no dejar tampoco el tema que se pone también interesante y
y lo cortemos así, sino terminemos media horita, Ana, si está bien contigo y con el resto, partiendo desde este tema de la responsabilidad de la culpa. Ahí ya finalizamos el segundo con estos temas y arrancaríamos con Ana con el tercer capítulo. No sé qué opinan ustedes. Claro que sí. Parece perfecto. Entonces, una feliz semana y terminamos en la próxima. Al principio, antes de que inicie Ana, termina lo de Stephen. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Stephen, Muchas muchas gracias, felicidades, Stephen. felicidades. Gracias. Chao, chao. Gracias, Chao. gracias. Buenas noches.